¿qué es lo que la mayoría de gente no entiende sobre el dinero y que va a controlar su futuro financiero o que va a predecir su futuro financiero? Si no lo gestionas bien, es una herramienta que te puede crear problemas. Y con el interés compuesto, pues hablaba lo mismo. De sentir que todo lo merecemos, ¿no? Merecemos nuestras vacaciones, entonces no importa el coste del dinero, yo me tengo que ir de vacaciones porque es que soy yo. O sea, yo creo que no es una buena práctica pedir un préstamo para irse de vacaciones si te va a poner en una mala situación financiera. ¿Y si la mayoría de lo que creemos saber sobre el dinero estuviera equivocado? En los últimos años, la forma en la que nos relacionamos con el dinero está cambiando a una velocidad que pocas veces habíamos visto en la historia. La banca, el ahorro, la inversión, incluso la idea de tener un banco está siendo replanteada. Hoy, en el ADN del éxito, nos acompaña Antón Diez, director general de N26 para España y Portugal. Antón lleva más de una década en el corazón del sistema financiero, habiendo pasado por banca privada en JP Morgan, por el mundo fintech con compañías como Klarna y Trade Republic y hoy liderando uno de los bancos digitales más influyentes de Europa, N26. En esta conversación exploramos algo mucho más profundo que la tecnología financiera. Hablamos de cómo está cambiando la relación de las personas con el dinero, de por qué tantas personas siguen teniendo miedo a invertir, de qué significa realmente libertad financiera en el mundo de hoy y de las decisiones que todos deberíamos de tomar si queremos construir una relación más consciente y saludable con nuestras finanzas. También reflexionamos sobre el futuro de la banca, el papel de la tecnología en la gestión del dinero y las grandes verdades, a veces incómodas, que casi nadie nos enseñó sobre cómo funciona realmente el dinero. Una conversación profunda sobre finanzas, comportamiento humano y libertad. Esto es el ADN del éxito y hoy tenemos a Antón Diez. ¿Cómo conllevas la palabra poder y responsabilidad en tu puesto de trabajo? Cuidar mucho la experiencia del cliente, hay que hacer siempre que el cliente esté contento. Cuando el cliente tiene algún problema hay que estar ahí para responder y ayudar, y eso es una súper responsabilidad que yo me tomo muy en serio. Quería pedirte algo muy sencillo, pero muy importante para nosotros. Leo muchos comentarios de personas que ven el podcast con frecuencia y que sin darse cuenta aún no están suscritas al canal. Si puedes tomarte un segundo ahora mismo y comprobar si ya estás suscrito, de verdad te lo agradecería mucho. Es algo gratuito, muy simple, pero que marca una diferencia enorme para que este proyecto pueda seguir creciendo y avanzando en la dirección en la que va. De alguna manera, aunque no siempre se vea, tú formas parte de esta historia. Eres parte de la familia del ADN del éxito. Estás caminando con nosotros en este viaje, episodio a episodio, conversación a conversación. Y quiero que sepas que lo valoro profundamente. Gracias por estar aquí. Antón, ¿qué es lo que la mayoría de gente no entiende sobre el dinero y y que va a controlar su futuro financiero o que va a predecir su futuro financiero? A ver, el dinero y lo que la gente no comprende sobre él es que es una herramienta que está a nuestra disposición y que si la sabemos utilizar bien y la sabemos gestionar bien, puede ser algo que nos ayude a cumplir objetivos vitales de mejor manera o de manera más rápida. Aquí creo que era Einstein el que decía que el interés compuesto era la octava maravilla del mundo y el que sabe utilizarlo se aprovecha de él y el que no sabe entenderlo se ve perjudicado. Esto es un poco el mismo concepto, ¿no? Si tú sabes utilizar bien el dinero y lo sabes gestionar bien, es una herramienta que te abre un montón de posibilidades. Si no lo gestionas bien, es una herramienta que te puede crear problemas. Y con el interés compuesto, pues hablaba lo mismo. Te permite hacer esa bola de nieve con tu dinero que pues recibes intereses, lo reinviertes y te vuelve a generar intereses, lo reinviertes y hace una bola de nieve que se vuelve gigante. Con las tarjetas revolving, con los préstamos al consumo que se utilizan de manera incorrecta, pues acabas creando una bola de nieve, pero que te persigue, ¿no? Porque al final los intereses que te genera pues, te acaban atrapando y te meten en un problema. Por eso hago un poco el símil de, oye, pues con la gestión del dinero realmente lo que la gente no sabe es que si lo tratas bien, lo utilizas con disciplina, con sentido, te va a abrir un montón de posibilidades a futuro. Mm. Hablaste de la palabra herramienta. ¿Crees que tendemos como sociedad a, a ver el dinero más como un pilar de vida y no esa palabra que creo que es sumamente potente y me gustaría como enfatizar sobre la palabra el dinero como herramienta? Sí, o sea, lo vemos como una necesidad
algo que necesitamos para comprar bienes, servicios, cumplir nuestros objetivos básicos diarios, pero pocas veces lo vemos como una herramienta que la podemos utilizar para generar una experiencia personal más positiva. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Si tú coges parte de tu dinero y lo ahorras, lo inviertes con disciplina, eres constante en el tiempo, esperas, sabes tener esa visión a largo plazo, se acaba convirtiendo en una herramienta que, lo que decía antes, te abre muchas nuevas posibilidades porque acabas acumulando un patrimonio que te permite tomar pues, distintas decisiones vitales, eh, tener mayor flexibilidad, tener mayor apetito a tomar decisiones laborales de como tengo este ahorro, me puedo permitir arriesgarme a aceptar un nuevo trabajo, me puedo permitir emprender o me puedo permitir estudiar algo más. Entonces, por eso yo hablo del dinero también como herramienta. Y obviamente todo el mundo tiene que cumplir con sus gastos y sus obligaciones y todos tenemos que pasar por ahí. Pero si destinas una pequeña parte de ese dinero pues, a ahorrar, a invertir, a hacer que ese dinero trabaje para ti, eso va haciendo el efecto bola de nieve y se vuelve un hábito que al cabo de un tiempo te pone en una situación mejor de la que estarías si no hubieses hecho nada. Entonces, cuando yo hablo de ahorro, hablo de inversión, hablo muchas veces de que es una disciplina y que es un hábito que hay que construir. Entonces, si tú inviertes con disciplina, si creas ese hábito de ahorro e inversión, aunque sea poco a poco, consigues que el dinero no sea simplemente una cosa que utilizas en el día a día, sino que se acaba convirtiendo en una herramienta para cumplir objetivos personales y vitales. Mm. Hablaste de interés compuesto, ahorita dijiste la bola de nieve. Para gente que puede no saber a qué nos estamos refiriendo, ¿podrías explicarnos qué es el interés compuesto? O el interés compuesto, básicamente lo que significa es que tú, cuando ahorras un dinero o inviertes un dinero y te genera una rentabilidad, si tú esa rentabilidad o esos intereses que recibes los vuelves a destinar a lo mismo, los vuelves a ahorrar o invertir y te vuelven a generar intereses, pasa a generarte más intereses la siguiente vez. Entonces hace un efecto de, oye, pues si tú inviertes 100 euros al 10% anual y te genera 10 euros más después de un año, inviertes 110 euros, al año siguiente, cuando te genere otro 10%, ya no habrás obtenido solo 10 euros, habrás obtenido 11, ¿no? Entonces, al final, si metes esos 11 euros otra vez en tu inversión, tendrás 121 que vuelves a invertir. Entonces hace un efecto bola de nieve, porque al final todos los intereses y todos los rendimientos que vas recibiendo sobre tu ahorro o inversión, al reinvertirlos, hace que cada vez más beneficio que has ido generando en el pasado genere más nuevos beneficios. Y al final acaba haciendo una bola de nieve donde tú has puesto muy poco dinero, pero todos los intereses que habías recibido se reinvirtieron y generaron muchísimos intereses más. Entonces, eso es un poco el concepto del interés compuesto y porque es algo que es muy interesante y muy poderoso si lo sabes utilizar bien. El único problema o inconveniente es que para que tenga sentido necesitas mucho tiempo. Necesitas dejar que esa bola de nieve vaya construyéndose con el tiempo, ¿no? Y bueno, al final yo lo que le recomiendo a la gente es que utilice calculadoras de interés compuesto que te permiten de manera muy sencilla ver qué significa esto del interés compuesto, porque pones un importe, pones una rentabilidad, que puedes ponerla de una cuenta remunerada al 2% o puedes ponerla de una inversión al 10%, pero puedes ver lo que va generando y lo que significa. Y bueno, para eso hay que tener mucha disciplina, que es lo que decía antes, disciplina de mantenerte en el tiempo haciendo siempre lo mismo y necesitas generar ese hábito, que soy yo todos los meses, cuando recibo mi salario, mi nómina o lo que sea, destino una pequeña parte de ese ahorro a la inversión, he generado un hábito, que es el hábito de invertir o el hábito de ahorrar. Entonces, es una parte necesaria para que el concepto de interés compuesto funcione. Y del mismo modo, lo que decía antes, tú te puedes aprovechar del interés compuesto para que tu dinero se multiplique a lo largo de los años, pero puede ser un problema
para la gente que utiliza pues, deuda o préstamos personales o tarjetas de crédito revolving, porque al final te acaba persiguiendo los intereses. Entonces, si tú utilizas una tarjeta y te gastas 1.000 euros y en lugar de pagar al final del mes los 1.000 euros, pospones el pago o pospones una parte del pago con intereses, luego vas a tener que pagar los 1.000 euros que debías inicialmente, más lo que te has gastado al mes siguiente, más los intereses de haber pospuesto ese pago, ¿no? Entonces, lo que seguramente acabes haciendo ese segundo mes es volver a posponer. Entonces, vuelves a generar más intereses. Entonces, ¿qué acaba ocurriendo? Que hay mucha gente que se ve atrapada en deudas donde los intereses son más elevados que la deuda inicial que asumieron. Entonces ahí el interés compuesto ha jugado en su contra, ¿no? Entonces ahí yo siempre también insisto mucho en la disciplina de no acceder a préstamos personales para cosas que no son vitales, ¿no? O sea, yo creo que no es una buena práctica pedir un préstamo para irse de vacaciones si te va a poner en una mala situación financiera. Si tú sabes que, o sea, imagínate, al final te quieres ir de vacaciones y sabes que tienes un trabajo estable y lo vas a poder repagar dentro de 3 meses, pues oye, pues igual asumes un coste financiero de pagar unos pocos más intereses durante un corto periodo de tiempo. Pues si realmente no sabes cómo vas a repagar ese préstamo, pues lo más prudente y disciplinado sería no pedirlo y no irse de vacaciones, desafortunadamente, hasta que puedas hacerlo, ¿no? Que tendemos, hablando del tema de las vacaciones, tendemos a, más en esta época, de sentir que todo lo merecemos, ¿no? Merecemos nuestras vacaciones, entonces no importa el coste del dinero, yo me tengo que ir de vacaciones porque es que soy yo y lo merezco, cuando realmente no. Yo creo que está muy arraigado eso en países del primer mundo, que hay mucha prosperidad y qué bueno, pero esa mentalidad no nos lleva a tomar muy malas decisiones como la que acabas de ejemplificar. Sí, y también yo creo que hay un problema ahora que tenemos mucha información comparativa de qué Mm, hace el resto del mundo, ¿no? Y sí. de hecho el otro día veía en redes a alguien que, pues un creador de contenido también, como, no me acuerdo quién es, si no lo diría, pero que, que ponía el ejemplo de estás viendo a esta persona cenando en un super restaurante y hospedándose en un hotel 5 estrellas que cuesta 1.000 euros la noche. Lo que no sabe, y luego venía como en la parte de abajo, lo que no sabes es que esta persona tiene una deuda acumulada, etcétera. O sea, como que te hacía esa comparativa de no hay que fijarse solo en lo que ves que la gente consume o de dónde se va de vacaciones, piensa que igual ellos no están tomando una decisión financiera disciplinada y les pueden estar creando un problema para el futuro, mientras que tú al no hacer eso estás realmente apostando por tu futuro financiero, por tu bienestar Mm. futuro, etcétera. Entonces, hay que hacer ese ejercicio crítico, que habrá gente que se va de vacaciones porque tiene un montón de dinero, pero seguro que hay un montón de gente que realmente no debería hacerlo. Y yo lo pienso mucho, porque yo, o sea, como director general de N26, tal, yo soy un privilegiado porque tengo un trabajo muy bueno y a veces voy a sitios, a restaurantes y miro las cartas y me pido dos cosas y digo, "Oye, o sea, yo aquí soy el que menos dinero, el que menos dinero tengo, o me hago o soy un rata, y no quiero gastarme nada, pero algo falla, porque va todo el mundo a todo trapo Y a mí y no me yo no me... alcanza. No, sí me alcanza, pero decido no hacerlo. Pero digo, oye, a este mundo le alcanza tanto para hacer esto más lo que yo hago de ahorrar para mi futuro Correcto, y correcto, tal, correcto, correcto. o yo soy muy disciplinado y ellos no. O sea, me genera esas dudas. Yo a veces salgo de los lugares y digo, joder, macho, yo no sé qué estoy haciendo porque, porque soy el más pringado de aquí. ¿Qué nos pasa? Ahorita, que estabas hablando de lo comparativo, sobre todo con lo de las redes sociales, creo que vivimos muy frustrados por esa comparación, porque vemos que todo el mundo tiene extremadamente la palabra de la en el éxito, éxito, y dices: "Soy un pringado". O sea, no puede ser que a mí no me salgan bien las cosas, no puede ser. Y la verdad de las cosas es que es una pantalla, es una máscara las redes sociales que nos muestran
algo completamente falso. Y no digo el 100% porque habrán cuentas que habrán momentos en los que alguien cuenta algo de verdad, pero en general lo que estás viendo son momentos Sí. pintados y decorados para mostrar la cara bonita de la vida. A nadie le gusta estar mostrando sus momentos duros. Decíamos hard times antes, detrás de cámaras hablábamos de hard times. A nadie le gusta estar mostrando sus hard times y cómo lo pasas de mal. Has hablado de palabras muy fuertes en temas de psicología humana. Detrás de cámaras hablábamos de que me gusta mucho la psicología. Hablaste de disciplina mucho, hablaste de hábitos, hablaste de largo plazo. Me doy cuenta que la herramienta del dinero, como la definiste, em, no es tan diferente a la vida en general del ser humano. Disciplina, hábitos, constancia, largo plazo. ¿No es así todo en la vida? Sí, de hecho yo creo que no verlo así es lo que está generando más frustración en las generaciones que estamos más vinculadas a las redes sociales, a la dopamina constante, o sea, como que nos genera todo el rato insatisfacción no tener un resultado positivo inmediato. Y a nivel laboral, tú antes ves a gente que ha hecho carreras de 30 años en la misma empresa y ahora yo percibo un poco pues a la gente más joven o a la gente de mi equipo, incluso yo, que a la de 2 años, 3 años, 4 años ya le estoy dando vueltas a, oye, esto es lo que debería hacer o no, que no está ni bien ni mal, pero creo que ahora nos enfocamos un poco más en el momento instantáneo y estamos acostumbrando el cuerpo a hacer algo para recibir un impacto positivo de manera inmediata, ¿no? Y nos estamos olvidando de nuestro yo del futuro, la disciplina a largo plazo para alcanzar objetivos y eso como que nos parece menos atractivo. O sea, hacer una dieta o ir al gimnasio durante 2 años y tardar 2 años hasta que realmente estás bien, no nos gusta tanto como igual poder pincharnos un- o hacernos una cirugía, ¿no? O sea, me da un poco esa sensación de que queremos reducir los plazos, ¿no? Y en el dinero también pasa, pues también pues lo que se ha visto mucho con las criptomonedas y así, con la volatilidad, con el riesgo que implica, mucha gente ha buscado dinero rápido e inmediato. Pues está tratando de hacer trading, especular, asumiendo muchos riesgos, cuando en realidad la manera más segura de ganar dinero a través de la inversión es con la disciplina de hacerlo poco a poco, a largo plazo y sin asumir riesgos innecesarios. Sí, sí, estoy 100% de acuerdo que toda la vida y sobre todo el dinero y la inversión, que es la parte de la que yo más conozco, solo funciona bien y de manera segura si lo haces así. Que es increíble porque diste la analogía con el deporte que funciona muy bien. El deporte también es como un espejo del comportamiento humano y es eso, la gente y lastimosamente en las redes sociales vemos em, como historias de cambios de cuerpos en cuestión de meses, cuando realmente no funciona así. Mm, Es otra vez disciplina, hábitos, largo plazo. sí. Y es como integrarlo en ti. Hablamos del libro Atomic Habits, ¿no? Antes. Es integrar esos hábitos dentro de tu rutina y hacerlo parte de lo que eres. Sí. Y que no vemos el otro lado de la moneda de esta persona, porque luego tú no sabes si esta persona trabaja o no y le está dedicando 6 horas y tú en realidad solo le puedes dedicar 1 hora al día. Pero entonces que te vendan que lo han conseguido en un mes, 2 meses o tres, Claro. no quiere decir que para ti sea lo más adecuado dentro de tu estilo y formato de vida. Ujú. Entonces, que solemos enfocarnos mucho en el resultado final, pero que cada persona tiene sus procesos. Igual este tío que estás viendo ahí, que está súper mazado, pues luego no pega un palo al agua o no pasa por casa o no pasa tiempo de calidad con sus amigos y tú dentro de tu estilo de vida, pues quieres seguir pasando tiempo de vida con familia, con amigos, tienes un trabajo que te gusta y bueno, pues igual en 4 meses no alcances eso, pero con la disciplina y el hábito adecuado, pues tardarás 12, pero que lo puedes alcanzar. Entonces el concepto del dinero es lo mismo, o sea, puedes arriesgarte mucho, sacrificar mucho para intentar hacer dinero rápido, con todos los riesgos que conlleva,
o puedes hacerlo por el camino más seguro y hacerlo poco a poco. Entonces, a nivel salud también, pues hay shortcuts, ¿no? Que se Mm. dice, ¿no? Que no necesariamente son lo mejor para ti. He escuchado mucho la palabra aburrido para lo que estamos hablando, eh, porque de lo que estamos hablando, de la dopamina instantánea, de los shortcuts que acabas de mencionar, generan ese boost de dopamina, ese me voy a los riesgos, a ese instantáneo, a esa historia de me hago millonario de la noche a la mañana, Mm. me pongo fit en la analogía de la noche a la mañana, mira qué masado estoy. em, Estamos como viviendo en esa época de la inmediatez. Em, Decía la palabra aburrido. ¿Crees que todo esto deberíamos de abrazar más la palabra aburrido y que esta disciplina, esta constancia, este largo plazo, tal vez sí, es aburrido, pero es la forma correcta de hacerlo? O sea, lo vemos aburrido porque lo comparamos con la dopamina actual a la que estamos expuestos, pero si volvemos unos años atrás o a generaciones anteriores, no tener este tipo de dopamina no necesariamente significaba que tu vida fuese aburrida. Y yo, o sea, soy un privilegiado que tuve mi infancia y adolescencia sin redes sociales, prácticamente. O sea, las empecé a tocar ya casi siendo adulto. Entonces, yo recuerdo los veranos con la bicicleta, yendo al río, yendo al pantano, yendo ahí al parque a estar comiendo unas pipas sentados ahí charlando y no había ni móviles, ni redes sociales, ni fotos, ni nada. Y lo recuerdo como una etapa feliz Mm. en la que nos divertíamos y sentía emoción por el día siguiente. Y, y- y era una emoción muy, muy sana. Entonces a mí me da un poco pena que eso se pueda estar perdiendo, porque ahora ya no es solo hacer planes, sino enseñarlos en redes sociales y quién hace el mejor plan y quién viste mejor para que le vean. Me da un poco de pena y para nada pienso que quitarse la dopamina sea aburrido. De hecho, yo intento hacer ejercicios un poco de apartarme de la dopamina y, y luego empiezas a sentirte muy bien porque dices, oye, ya no paso tanto tiempo mirando redes sociales y ahora empiezas a disfrutar leer un libro, ¿no? Y con el tiempo y tranquilidad que conlleva. Eso si estás en una vorágine de dopamina es muy difícil, porque dices, joder, es que este libro qué lento va, no sé qué, y coges el móvil, tal, ¿sabes? Pero cuando acostumbras un poco el cuerpo a eliminar esos estímulos en el corto plazo, empiezas a disfrutar las cosas a la velocidad normal. Entonces yo creo que eso es también un ejercicio muy saludable que todo el mundo debería hacer. Mm. Estaba pensando en eso cuando estaba diciendo lo de aburrido con el glamour que vivimos hoy en día, ¿no? Tal vez esto que decías, esa disciplina, esos hábitos, tal, no es glamuroso, no es para estarlo posteando en redes sociales y por eso tal vez la mayoría de gente no lo hace, porque no es glamuroso. La disciplina, la constancia, el largo plazo, no es glamuroso, pero a lo largo del tiempo es lo que funciona. Es lo Efectivamente. único que funciona y no solo en las finanzas en este caso, sino en la analogía del ejercicio. Sí, efectivamente, no es algo que llame la atención. Decir, no, es que yo de lunes a viernes hago lo mismo, ¿sabes? O sea, me levanto a la misma hora, voy una hora al gimnasio, luego trabajo y dejo el móvil a las 9 para poder leer un libro. Pues, ¿quién se va a interesar en tu disciplina diaria, ¿no? Pero realmente a ti te haga sentir muy bien, descanses mejor, te levantes con más energía, trabajes mejor, pues, no sé, yo creo que tiene muchas estar más presente cuando estás con la gente, o sea, creo que trae muchas cosas buenas, la verdad. Hablaste de tu infancia antes. ¿Cuál es el primer recuerdo tuyo relacionado con el dinero? Lo estaba pensando cuando hablamos y me viene a la mente el sonido de las monedas en el bolsillo de mi padre o de mis tíos cuando era muy pequeño, pero ya quería un poco que me diesen la paga o lo que sea para ir a comprarme gominolas. O
Es como el recuerdo que tengo del dinero, de estar ahí. Y además como que no era llego y me dan, era como tenía que esperar, no sabía cuándo iba a tocar y estaba ahí pendiente a ver si me daban 1 euro o sea, creo que eran pesetas todavía, para poder ir a comprarme unas gominolas. ¿Existió en tu casa, en tu niñez, algún tipo de educación financiera? No como tal, pero sí que en mi casa había un hábito de ahorro y de inversión que yo observaba, pero nunca se me sentó mira, te voy a explicar lo que hago con mi dinero o eh, te voy a enseñar cómo se invierte a través de la bolsa. No fue una conversación activa, pero sí que yo percibía que en casa sucedía de una manera disciplinada. Que es la mejor forma de aprender, ¿no? A través del ejemplo. Sí, sí, o sea, yo creo que por un lado hay que enseñar con el ejemplo, por otro lado también yo creo que no pasa nada si tomas una parte un poco más activa, ¿no? De tratar de explicar las cosas. Y yo, que incluso mis amigos destacan, o sea, mi familia, pues a través del trabajo y así, pues no ha habido nunca, por suerte, problemas de dinero. Y dentro incluso de mi grupo de amigos de la infancia, pues igual mi familia era la más acomodada en ese sentido, pero incluso a mis amigos siempre les llamó la atención que probablemente era el que menos dinero recibía de mis padres, pues mi padre siempre fue disciplinado en el sentido que me decía: "Yo te doy dinero para que vayas de 0 a 1, pero si quieres ir de 1 a 5 tienes que ganar tú el dinero". Entonces, yo sí que tenía mi paga o mi asignación mensual que me permitía, pues, no tener que renunciar a ir con amigos o tal, pero si yo quería, ya pues, con 18 años, o si yo quería poder utilizar el coche, tenía que echarle gasolina yo, o sea, no le iban a echar mis padres. Entonces, igual con la asignación que me daban durante todo el mes, que era igual 100 euros o algo así, o sea, tampoco me daba. Entonces, eso me obligó a trabajar después de la universidad, por yo querer poder irme de vacaciones en Mm. verano, poder tener un ahorro disponible, poder utilizar más el coche o hacer fines de semana. Entonces, era un sacrificio que no todo el mundo hacía y era una putada. O sea, después de ir a la universidad, tener que ir a... Yo daba clases particulares a chavalillos. Estoy ya, pues eso, con 18, 17, 18, 19 tal, todas las tardes daba clases particulares. Creo que me pagaban 10 euros o 12 euros la hora. Pero bueno, al final de la semana tenía mis 50 o 60 euritos que incorporaba pues, a los 30, 40 o 50 euros que me diesen a la semana, y ya no solo tenía para toda la semana, sino que encima podía ahorrar. Mm. Y podía ahorrar, que me compré una bicicleta que me apetecía. Porque ya, o sea, mi padre era, o sea, la bici te la compras tú. O sea, a mí no me. O sea, o sea, no era nada de conceder caprichos. Pero si yo quería comprar una bici, yo tenía mi asignación de la paga que me daba para lo básico, pero no me daba para salir con mis amigos, pasármelo bien, tal, no sé qué, y además comprarme una bici, porque no daba. Entonces, pues yo incorporé esa disciplina de ir todos los días de lunes a viernes a dar clases, que era pues un esfuerzo pequeño, pero al final a esas edades dices: oye, llevo todo el día en la universidad, luego tal, tengo que estudiar, tengo que hacer los ejercicios, lo que sea, y lo incorporé. Y así, pues también yo aprendí un poco lo que cuesta ganar el dinero, y si quieres hacer algo más, pues tendrás que ahorrar o tendrás que gastar menos, y ya está. Y pues yo creo que ha sido un buen ejercicio de educación, y yo trataré de instaurarlo en mi círculo de influencia. Que con esta historia que acabas de compartir, ejemplificas muy bien las dos partes de la educación, ¿no? El ejemplo que mencionábamos antes, que ahí arrancamos, y luego aprendes al hacer. Sí. Pero cómo tienes que tener esos, yo le llamo como puntos de inflexión o líderes como tu padre que no te lo dan todo, aunque hubiera podido. Vamos de caso que no sabemos si hubiera podido o no hubiera podido, pero si hubiera podido igual no te lo daba. Sí, sí em, podía, ¿eh? es, Y es, es una forma de educación. sí, Es dejarte en el mundo
y que tú haciendo descubras los aprendizajes, Sí, sin decírtelos, sin tener la certeza de que los vas a aprender, sí, simplemente confiando que la vida te va a enseñar. sí. A veces se pasaba un poco, porque cuando me fui de Erasmus a Inglaterra me daba, es que esto era de coña, pero me daba la misma paga que cuando estaba viviendo en casa. Pero tenía que cubrir todos mis gastos, o sea, transporte, comida, o sea, y porque quería que me pusiese a trabajar en Inglaterra. Lo que pasa es que era mucho más complicado, o sea, él no terminó de entender que, o sea, estaba en un país distinto, con gente que estaba pues probablemente solo unos meses igual que yo, no dominaba el idioma, no sé ni si podía trabajar o sea, fue un poco, me apretó y hasta llegó un momento a mi madre, le dijo, me llegó mi madre y le dijo, ya está, ¿no? O sea, ya está, déjale al chaval, mándale 300 euros más al mes porque a mí me dejaban dinero para comer. O sea, llegó a ese extremo el aprendizaje, ahí se pasó un poco, pero él quería pues apretarme a ver si me sacaba un trabajo o a ver qué hacía. Lo que pasa que no era ahí, pues, oye, dentro de intentarlo, pues, en mi opinión se equivocó un poco porque no era el momento de mandarme a otro país a estudiar, que además no entendía. Yo tenía clases por la mañana, por la tarde, y era imposible organizar un trabajo ahí. Y ahí estuve unos meses bajo el agua hasta que ya mi madre intervino. Y dijo, "Mándale dinero". Con todo este camino, con todos estos aprendizajes, ¿en qué momento decides tú meterte al sector financiero? Fue un poco por terminar la carrera. Yo estudié Derecho y Economía y al acabar la carrera la primera oportunidad laboral que me salió fue en un banco. Y estaba en la parte más de legal, de reclamaciones, etcétera, y ahí sí que empecé. Fue una muy buena experiencia laboral porque ahí teníamos que revisar las reclamaciones de los clientes y era un banco además enfocado en las inversiones. Entonces, ahí enseguida tuve que hacer un poco experto de cómo funcionan los bancos y la operativa de compra-venta de valores, de futuros, de fondos de inversión, porque mucha gente te reclamaba. Decía, oye, yo he metido la orden hasta ahora con este precio y me ha salido otro. Entonces tenía que hablar con los traders y decir, oye, ¿qué ha pasado? No, pues porque este metió la orden aquí, me lo invento. Y el mercado, pues las primeras 10 acciones a ese precio, pues se las asignamos, pero el resto estaban a otro precio. Entonces por eso le sale un precio que no le coincide con el que él veía en la pantalla, pero porque no está pagando la suscripción para ver en tiempo real. Y qué sé, cualquier cosa de esas. Pero entonces ya empiezas a entender cómo funciona pues, la compraventa de valores, cómo funciona pues, el order book este, que es donde tú puedes ver todas las órdenes que hay metidas de compra y venta. Entonces tú cuando va la gente, los profesionales, cuando dicen yo quiero comprar 1000 acciones y dicen, oye, pues tienes 250 este precio, 250 disponibles en el mercado. Entonces tú puedes decidir si te las compras todas con distintos precios o te compras las 250 primeras y luego esperas. ¿No? Por poner un ejemplo, pero Sí. que me permitió un poco interesarme por las inversiones y el ahorro y los bancos y después de estas prácticas pues conseguí quedarme dentro de la empresa y pasé un poco más a la parte del front office de estar con los clientes. Y era un junior ejecutivo de cuentas junior y básicamente estaba a cargo de captación de clientes. Entonces ahí empecé un poco pues, a lidiar con clientes que al principio me da mucho pánico, en realidad, pero luego también era muy satisfactorio cuando veías que habías servido bien a un cliente y el cliente estaba contento. Y eso fue una experiencia también que a mí me, me llamó mucho la atención y que me sigue gustando. Cuando hacer las cosas bien para alguien y recibes ese reconocimiento. Es dopamina, no sé si es dopamina, pero La es, la es. es muy gratificante de, de experimentar. Y nada, y seguí involucrado siempre en la parte de finanzas desde entonces. Por eso te digo que es una especie de suerte. Tampoco es que yo salí de la carrera pensando quiero trabajar en un banco. Mm. Además, terminé la carrera en 2012, que en España fue una época un poco jodida para buscar trabajo siendo joven, que lo sigue siendo para gente joven en España sigue costando mucho encontrar trabajo. Estabas compartiendo el inicio de tu carrera en banca.
Entiendo que luego has pasado por diferentes bancos. Vamos a hablar de que has vivido en el extranjero también, que creo que es una experiencia importante para cambiar la mentalidad, nos contarás. Entonces, en grandes compañías, ahora en lo que llamamos con la palabra anglosajona fintech o neobancos, ¿que ha cambiado algo tu percepción del dinero a lo largo de ese tiempo en tu vida profesional? He comprendido mejor el dinero y la manera de optimizar. O sea, al final, cuando tú piensas, las fintech, cómo funcionan, son empresas que tienen un componente tecnológico súper importante y lo aplican a servicios financieros tradicionales. Entonces, la propuesta de una fintech es yo automatizo, utilizo la tecnología para reducir costes de tal modo que el cliente pues, se lleva todos los beneficios de una aplicación más ágil, un servicio más ágil y unos productos bancarios y de inversión a un coste menor o con un mayor valor para el cliente final, ¿no? Entonces, eh, eso me ha hecho un poco comprender cuál puede ser el impacto a largo plazo de las comisiones, el impacto a largo plazo de no tener el dinero con algún tipo con algún tipo de remuneración o algún tipo de inversión. Porque al final, como es parte de nuestra diferenciación respecto a la banca tradicional, es algo pues, que he ido indagando y al final pues, vas haciendo estudios, vas analizando tus propios clientes y te das cuenta que hay una oportunidad para todo el mundo de utilizar mejor el dinero, recibir más de tu propio dinero, y que tu dinero trabaje por ti y no al revés. Y ahí es donde nosotros, las fintech, nos hemos posicionado y es parte de lo que nosotros queremos explicar a la gente. De que nosotros como fintech podemos dar más a los clientes, podemos ahorrar costes, eso se traduce en un mejor dinero para el cliente final y buscamos que la gente entienda esa optimización, ¿no? Y que tenga ese nivel de educación para entender que trabajando con fintechs les va a ir seguramente mejor que trabajando con la banca tradicional. Un poco esa es la conclusión que he ido yo obteniendo a lo largo de los años con las fintech. Hablando de esto que estás hablando de las fintech, de esa mezcla de la tecnología con la banca tradicional, ¿crees que estamos viviendo una época del mayor cambio en la historia de la banca? Yo creo que no, porque seguramente con la crisis de 2008 cambió muchísimo más la banca, porque eso fue un punto de inflexión en el que casi toda la banca se va al garete y ahí la banca ha tenido que pasar por un proceso de transformación brutal a nivel regulatorio, a nivel de cómo gestionan el dinero, cómo se ofrecen los productos, la responsabilidad que tienen dentro de la sociedad y de las economías. Ahí creo que fue la mayor transición que ha vivido la banca. Ahora, lo que estamos viviendo con las fintech, con la inteligencia artificial, etcétera, es algo que la banca tradicional también lo está implementando. Lo único que nosotros somos nativos digitales, no tenemos ninguna dependencia histórica de otras tecnologías, entonces, y somos más pequeñitos, entonces podemos construir de cero un banco con un enfoque 100% tecnológico, automatización, etcétera. Pero no quiere decir que los bancos tradicionales no estén a su ritmo implementando todas estas cosas. Y llegará un momento en el que pues, se parezcan mucho los neobancos y los bancos tradicionales. Y yo creo que eso es normal. Entonces, para mí no que hayan aparecido las fintech no es el cambio más Mm. impactante para la banca tradicional, sino que es una suerte para el usuario final que aparezcan las fintech porque al final subimos el listón un poco. Forzamos a que cosas que igual no se hacían antes de la mejor manera se hagan. De hecho, yo estaba en el encuentro de banca ayer y ahí había muchas preguntas sobre los neobancos, etcétera, y todos los consejeros delegados tenían una respuesta similar de oye, al final también
los neobancos nos fijamos mucho en ellos porque hacen cosas que son muy interesantes para nosotros, ¿no? Se han enfocado siempre mucho en la experiencia de usuario. Pues oye, igual es algo que nosotros también tenemos que hacer funcionar mejor, ¿no? ¿Cuál es el tiempo que tarda tu aplicación en abrirse? ¿Cuánto tiempo tardas en hacer un Bizum? Hay una serie de cosas ahí porque igual antes no eran el foco, que ahora sí lo son. Y seguirán haciendo ese tipo de cosas. Nosotros permitimos comprar y vender fondos, acciones y ETFs y no cobramos ninguna comisión de ejecución. Entonces ellos estarán seguramente mirando, oye, cómo creamos nosotros una plataforma Mm. que tenga unos costes suficientemente reducidos, no para igual ofrecerlo a cero, pero para un poco cerrar la brecha entre gratis y lo que cobramos nosotros. Entonces ahí hay una serie de cosas que ellos están implementando que vienen un poco de que nosotros hayamos subido el listón. Y eso es positivo para toda la sociedad, porque a mayor competencia, pues yo creo que el principal beneficiado suele ser el usuario final, ¿no? Mm. Cuando hablamos, estamos hablando de banca tradicional y de neobancos. Tengo la pregunta de qué significa un neobanco. Si me lo pudieras explicar, eso es uno. Y segundo es, hablaste de la experiencia que puede generar un neobanco y la palabra que me viene a la banca tradicional es confianza. ¿Crees que los usuarios hoy en día, cuando necesitamos algo de una entidad financiera, sea un neobanco o un banco, vamos por experiencia o por confianza? Mm. A ver, un neobanco es un banco, cumple la misma regulación y los mismos requisitos que cualquier otro banco. O sea, luego depende del tipo de banco. Si es un banco gigante que es sistémico, pues seguramente tenga controles adicionales, pero para un banco de similar tamaño las normas son las mismas. El término neobanco viene de ese concepto de nuevo banco 100% digital. O sea, al final es un banco construido de cero con las últimas tecnologías y pues ese enfoque 100% digital, novedoso, ágil y tal, pues yo creo que nos lleva a llamarnos neobancos. Dentro de 20 años no creo que tenga sentido llamar a un N26 neobanco, porque ya de nuevo no tendremos nada y seguramente nuestra tecnología ha sido reemplazada por tecnologías superiores y ahí también dependerá un poco de nuestra velocidad y agilidad para implementarla. Y un caso es la inteligencia artificial. Cuando nació N26 no había inteligencia artificial y ahora sí la hay. Entonces ahora nosotros también estamos compitiendo por implementarla del mismo modo que los bancos tradicionales están implementándola, ¿no? Entonces, bueno, eso es cómo yo entiendo la neobanca. Y luego, la confianza es un punto crítico, porque al final tratamos con un tema tan sensible como es el dinero y la gente necesita sentir que está trabajando con un banco de confianza, ¿no? Y ahí ese es el desafío que como nuevo banco tenemos todos los players que salimos de cero, que es cómo construimos esa confianza en nuestra marca y en nuestros servicios y productos y que la gente trabaje con nosotros, ¿no? Es indudable que la banca más tradicional, que puedes ver las oficinas, que ves esa presencia física, pues genera esa sensación de confianza, de están ahí, los veo, si pasa algo puedo ir, versus el concepto digital, que es no hay nadie, me comunico por email o por chat, es una experiencia distinta y hay gente que le genera la suficiente confianza para trabajar con nosotros y hay gente que prefiere no hacerlo. Lo que es importante es que la gente sepa que las reglas del juego y la regulación y la normativa es la misma para todos. O sea, aunque no estemos ahí, tenemos que cumplir con las mismas cosas que exigen los reguladores para los bancos. Entonces, en ese sentido, la confianza se puede generar aunque no estemos físicamente presentes, ¿no? Y ahí esto lo enlazo un poco con la propuesta de valor adicional de ser digital, ¿no? Al final renuncias a las oficinas, a los teléfonos, pero en su lugar tienes acceso a cuentas sin comisiones, de transferencias sin comisiones, inversión sin comisiones, o sea, tienes un valor económico directamente asociado
a ese tipo de renuncia de los servicios más tradicionales, porque si no, al final el modelo de negocio no funciona. Si al final quieres exactamente lo mismo que los bancos, con las oficinas, con los teléfonos, tal, y luego también quieres no pagar cuando haces compraventa de acciones o cuando adquieres fondos de inversión, pues no salen los números, ¿no? Entonces, es un poco la propuesta alternativa a la banca tradicional de utiliza un banco digital, te haces tú todo, te autogestionas, eh, tienes atención al cliente, tienes teléfono, o sea, puedes hablar con gente si necesitas, pero no tienes las oficinas y igual se busca más que el cliente sea autosuficiente, utilice el servicio de autoayuda si tiene algún tipo de problemática, etcétera. O sea, es un enfoque distinto. Hay gente que está perfectamente dispuesta a ir por ese camino porque entiende que genera más valor para él hacerlo así y ese ahorro de costes se traduce en mayor beneficio y pues no necesita el resto de cosas adicionales, ¿no? Es, vamos a ver, cuando empezó la ola de fintech, que ya lleva bastantes años, se podía intuir muy fácilmente este valor del que mencionabas, la banca digital versus la banca tradicional. Ya mencionaste antes también que es una realidad y el simple hecho de estar caminando por Madrid te das cuenta, lo digo, en las sucursales de banco que cada vez cierran más y más. Es increíble. Lo está Mm, pasando en los últimos años. Yo en este último año he visto bastantes sucursales cerrando de bancos muy sí, grandes, los referentes a nivel español. Lo que me dice esto no es que el banco vaya mal, o en mi cerebro así lo interpreto, sino es la transformación de la que ya estás hablando, que bien lo decías antes, ¿no? Es hoy se llama neobanco a un N26, pero es que son los bancos del futuro y los mismos bancos tradicionales ya lo interiorizaron y lo están haciendo igual. No están cerrando todas sus sucursales, pero van como muy poco a poco y se nota otra vez en el mercado que empiezan a quitar esos costes para optimizar y ser más digitales. En un futuro, 100% seguro, está clarísimo que no van a existir los neobancos, sino que es los bancos con la estructura cien por sí. ciento 100% o muy cercano al 100% digital. Em, ¿Cómo se compite entonces hoy, a partir de ahora, con estos bancos tradicionales? Porque antes estaba esa agilidad que te podía dar esa tecnología que los bancos tradicionales no estaban viendo, pero hoy tú liderando N26, un todavía lo podemos denominar como neobanco en esa palabra, compitiendo contra bancos tradicionales con presupuestos gigantescos, con una confianza gigante detrás porque llevan muchísimos años en el mercado, ya haciendo esa transformación digital. ¿Cómo compites en un mercado así con unos gigantes así? Sí, bueno, nosotros al final seguimos teniendo la ventaja competitiva de la tecnología y del modelo de negocio. O sea, al final nosotros con muy pocas personas, con muy pocos empleados, podemos servir a millones de clientes en Europa y eso nos da una ventaja competitiva a la que todavía no han alcanzado pues, los grandes gigantes, pues que todavía tienen dependencias en equipos grandes, en tecnología un poco anticuada, o sea, ahí sigue habiendo una oportunidad para nosotros, ¿no? Y al final nosotros competimos con una experiencia de usuario mejor. Tenemos una aplicación más ágil, más intuitiva, que da mucha flexibilidad al usuario de cómo quiere gestionar su dinero. Competimos con accesibilidad. Damos acceso a productos que no están accesibles en las condiciones adecuadas en la mayoría de los bancos. O sea, en N26 tú puedes comprarte un ETF o un fondo cotizado, puedes comprarte una acción o puedes comprarte Mm. un fondo activo desde 1 euro. No te cobramos comisión de ejecución, no te cobramos comisión de custodia. Puedes crear planes de inversión, que es una compra recurrente. Esto es lo que luego sí que me gustaría comentar de la disciplina y los hábitos. Este es uno de los mejores hábitos que puede crear todo el mundo, pero lo ponemos de manera accesible desde 1 euro a todos los clientes y les ofrecemos además acceso a productos como los ETFs de las principales gestoras del mundo, de BlackRock, Vanguard, Invesco, JP Morgan, o sea, cosas que si tú intentas comprar desde un banco tradicional, seguramente las tengas, pero estén asociadas a unas comisiones
que o tienes mucho dinero o no justifican la inversión. Porque al final tú tienes una comisión de ejecución que es un porcentaje con un mínimo, que puede ser 4, 5, 6 euros. Si tú quieres que la gente cree esa disciplina de invertir todos los meses 100 euros o 200 euros, si le estás poniendo una comisión encima, Mm. le estás un poco matando, le estás impidiendo crear esa disciplina, ¿no? Eh, y luego accesibilidad, experiencia de usuario, desarrollo de productos innovadores. O sea, nosotros buscamos esa manera de ayudar al cliente a tener una mejor experiencia financiera que hemos creado como productos innovadores. Pues los planes de inversión, estos que te digo, poder establecer una orden de compra recurrente y no asumir ningún tipo de comisión. Damos acceso a préstamos personales 100% online. Intentamos hacerlo, como decía, queremos que la gente los utilice para los motivos adecuados. Si tienes que cambiar de coche porque necesitas trabajar, si quieres formarte porque eso te va a dar acceso a un mejor trabajo en el futuro, si vas a reformar tu casa y eso va a hacer que la casa luego valga más. O sea, hay una serie de motivos por los que puedes utilizar préstamos y nosotros damos ese acceso, pero sí que yo insisto mucho a nivel marketing que la comunicación sea de hacer un uso responsable de los mismos. Porque está bien, ¿no? O sea, de utilizar préstamos, no es cuestión de no utilizarlos, Mm. pero hay que utilizarlos para los motivos adecuados, ¿no? Entonces creamos esos productos eh, que nos permiten ofrecer un producto con una experiencia mejor a un coste inferior y que los clientes pues, prefieran trabajar con nosotros porque tienen esa facilidad de acceder a un producto sin complejidades, ¿no? Y poco más. Al final estamos en un sector hiperregulado y los productos y servicios son los que son, ¿no? Entonces tampoco hay margen para hacer nada que sea 100% distinto. Pero sí que con estos tres pilares se puede competir de tú a tú con los bancos tradicionales. Y a día de hoy, o sea, nosotros tenemos los mismos servicios que la mayoría de los bancos. O sea, tú puedes recibir tu nómina, tienes un IBAN español, tienes Bizum, puedes recibir prestaciones sociales de la seguridad social con nosotros. O sea, hemos ya cerrado un poco la brecha de productos con respecto a cuando los neobancos nacieron, que solía ser una cuenta extranjera y una tarjeta de débito asociada. Eso ha cambiado Para muchísimo. viajes, claro. Sí. Para viajes. En mi experiencia y tengo que decir esto, este episodio no está patrocinado por nadie y no tengo ninguna agenda personal para decir esto, pero es la realidad de las cosas. Estás hablando de la experiencia y la confianza. Uno arranca, o en mi cerebro, la confianza a través de estas instituciones muy grandes. Cuando yo arranqué el proyecto del ADN del éxito, yo tengo cuentas personales en ambas, ¿no? Cuenta personal en banco tradicional, una institución súper grande en España, y cuenta de banco en un neobanco. Entonces, cuando arranqué el proyecto del ADN del éxito, mi primer pensamiento fue banca tradicional. Y tuve la peor experiencia del mundo para abrir la cuenta de banco. O sea, llamé, me atendieron, me dijeron que me iban a volver a llamar, me llamaron 3 días después, me dijeron que mandara por correo unas documentaciones, no me contestaron el correo, volví a mandar un correo para decir, mandé la documentación, hola, me contestaron, bueno, perfecto, estamos en revisión, te dejamos saber, no me volvieron a contactar, 5 días después, ¿dónde está mi cuenta bancaria? No me contestaban, una semana después la tipa apareció diciendo, mira, perdón, tuve unos atrasos y vamos para adelante, vamos a ver todo esto y yo te vuelvo a contactar. Una semana después no vuelvo a saber nada de Mm. ellos. Me desespero tanto que digo, ¿pero qué estoy haciendo? En este caso, y es la verdad, no estoy haciendo promoción de N26 y literalmente en un día, pero es que lo hice hace poco, ¿no? Me abrí la cuenta a las 9 de la mañana, hice el proceso, o sea, me bajé la aplicación a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde, 4 horas después, tenía la cuenta habilitada. Eh, entonces, lo que estoy diciendo es asociando la confianza inicial que tenía esto, pero la experiencia fue tan mala que pierdo la confianza. Sí, Porque hablaba yo antes de confianza o experiencia y creo que van de la mano. sí. Al final, si la experiencia es mala, vas perdiendo la confianza con el tiempo. Y creo que la banca tradicional
por falta de agilidad en lo que acabas de mencionar, que los neobancos tienen, que mejoran la experiencia del usuario, van perdiendo confianza frente a sus competidores. Sí. Y aquí genera confianza a través de la buena experiencia. Y como bien dices, aparte esto no es nuevo, ya tenemos bastantes años escuchando de fintech, entonces entendemos ya de que estos son bancos regulados, como bien dices, que no pueden ser humo y que simplemente están basados 100% digital y que por eso te permiten esa experiencia de optimizar, porque los recursos de no pagar una oficina y tantos empleados están destinados a esa agilidad digital de poder abrir una cuenta en 4 horas, porque en España esto no era, en Estados Unidos ya lleva mucho tiempo de ser así, pero cuando yo vine a España hace 7 años, era sabido que abrir una cuenta de banco eran 3 semanas. Sí. Y hoy ustedes lo hacen en 3 horas. Sí, o menos. Es una locura. Sí. A ver, al final yo creo que tienes distintas tipologías de confianza. Porque puede haber una confianza que sea más de seguridad, de está mi dinero protegido, y en ese caso, pues tanto los bancos tradicionales como los neobancos, pues también estamos obligados a estar adscritos a los fondos de garantía de depósitos, de tal modo que tu dinero está asegurado hasta 100.000 euros por una entidad prácticamente semipública, que si el banco quiebra, te paga el Estado el dinero, o sea, tienes esa seguridad de los depósitos. Luego tienes la seguridad tecnológica de, oye, mi acceso a mi cuenta es suficientemente segura, está mi dinero protegido frente a fraudes y tal. Y ahí, pues, tanto bancos tradicionales como neobancos, pues utilizamos la tecnología para construir esa seguridad. Pero luego el tercer punto que tú dices es la seguridad de tener una cuenta en un par de horas, tener acceso a productos y servicios de manera instantánea. Yo qué sé, yo tengo experiencias, o sea, tampoco es que me quiera criticar a la banca aquí, que le critico todo el rato, pero joder, o sea, nosotros hacemos transferencias instantáneas y los límites los marcas un poco tú, y de repente voy a un banco tradicional y quiero hacer una transferencia instantánea y me dices, no, solo hasta 1.000 euros. Que lo hacen por seguridad, pero no me dan la opción de cambiar los límites de seguridad de manera sencilla. Ya tengo como que o mandar un email o llamar, y eso pues no es la mejor experiencia de usuario y genera fricción, porque yo, si ya he entrado, quiero hacer una transferencia y quiero que sea instantánea, y de repente tengo un límite. ¿Y ahora qué hago? Tengo que llamar, no sé qué. Pues no es una buena experiencia y genera pues esa desconfianza de, en un momento dado, que tú tienes que mandar algo de dinero y de repente te encuentras con límites que no puedes subirlos. Y me pasa también con las tarjetas, que de repente un mes tengo que subir el límite y no, tienes que llamar, me tienes que mandar no sé qué. Y es como, tío, qué coñazo, la verdad. Y bueno, pues ahí es donde se pierde un poco la confianza de cuando yo necesito algo, no tengo la herramienta tecnológica para hacerlo al instante. Y es un poco a lo que te refieres tú. Pero Porque lo he vivido, sí, de verdad. Lo estoy sí. compartiendo porque lo he No, yo lo vivido. vivo también. Y actualmente, es que estoy Sí, hablando hace unos meses. O sea, es que no estamos hablando hace sí. 10, 20 años. Mira, aquí hay un detalle, que yo tengo un banco tradicional principal también porque es donde tengo la hipoteca, y cuando tengo que hacer alguna transferencia, por defecto me ponen la transferencia ordinaria y tengo que cambiarlo a transferencia instantánea. Porque ahora en España, por ley, una transferencia instantánea no puede costar más que una ordinaria. Entonces, como las ordinarias ya no se pagaba por las transferencias ordinarias, pues ahora las transferencias instantáneas no las pueden cobrar. Ujú. Pero sí que como bancos asumes un coste un poquito adicional porque sea instantánea. Tú, como operativa bancaria, te cuesta un pelín más hacerlo. Entonces, en este banco a mí me aparece transferencia ordinaria por defecto y yo todas las veces lo tengo que cambiar. Y a veces hay veces que casi no me doy cuenta y acabo mandando una ordinaria. En N26, por defecto, tienes marcado la transferencia instantánea. Yo creo que es como un Son detalles, ejemplo es básico perfecto, es perfecto, es perfecto, es de lo que perfecto el te quiero ejemplo. decir, ¿sabes? De Es perfecto. cuál es la mejor experiencia. Obviamente, el 99,9% de la gente prefiere que la transferencia sea, ya que la mandas del tirón. No quieres que la transferencia espere 3 días, ¿no? O sea, creo que ni al receptor ni a ti te interesa pasar 3 días sin poder confirmar, ¿te ha llegado ya? Sí, venga, pues hasta luego. Es un pequeño detalle que me llama siempre la atención
cuando accedo a mi banco tradicional. Dicen que el diablo está en los pequeños detalles. Es un ejemplo perfecto de los, de cómo hablábamos antes del libro que te recomendé, ¿no? De Will Guindara, Unreasonable Hospitality. Habla de esto, con pequeños actos, cómo vas generando confianza. Sí. Y es esta tontería de ejemplo que acabas de dar, que es tan real y en algo tan pequeño se percibe si te están queriendo como, la palabra entiéndase, engañar hasta cierto punto o manipular hasta cierto punto, o están pensando realmente en tu beneficio. Y ahí se pierde muchísimo en esas cositas la confianza. Y es increíble, otra vez repito, porque lo de las fintechs, ya sabemos que lleva muchísimos años desde Estados Unidos, desde esa ola, marcándose. Es increíble que todavía a esas instituciones bancarias les cueste tanto interiorizar esto y hacer cambios un Mm. poco más radicales. Hablabas de que siendo estructuras más nuevas, uno tiene más agilidad. Y esa es realmente la fortaleza en este ejemplo de David y Goliat, ¿no? Sí, O sea, uno es la fuerza bruta y el otro es agilidad. Y sí, tienes que ser muy ágil para poder combatir fuerza bruta. sí. Y, o sea, por suerte nosotros tenemos un modelo operativo que eso te permite darle más valor al cliente final o necesitar menos facturación del cliente, ¿no? Y eso también es una ventaja competitiva constante, ¿no? O sea, si un banco, me invento los números, pero si un banco al año para que un cliente le sea rentable le tiene que sacar 200 euros en distintos conceptos, pues igual nosotros podemos mantener nuestro modelo de negocio con una fracción de eso, ¿no? Ujú. Entonces es una ventaja competitiva constante de que siempre te voy a tener que exigir menos como cliente y me va a seguir sirviendo versus los bancos tradicionales que te tienen que exigir un poco más para mantener esas estructuras, ¿no? Entonces ahí es donde nosotros seguimos tratando de optimizar. Eh, lo que sí que es cierto, que se critica también mucho de los neobancos es que a pesar de tener una experiencia de usuario muy buena, como se intenta automatizar y estandarizar todo, todos los casos, eh, los edge cases, o sea, como las operativas singulares que pues, no han funcionado con normalidad, ahí no tenemos ese equipo alrededor que te llama, que puedes llamar, te llaman, que te lo resuelven, que puedes ir a la oficina hasta Mm. solucionarlo. Ahí es donde nosotros a día de hoy fallamos y es un súper desafío. Y es probablemente la principal queja de los neobancos, de todo genial hasta que tengo un problema y no puedo acudir a una oficina o hablar con nadie por teléfono y se me enquista un poco el problema. Que no es una cuestión de que no lo solucionemos, porque al final tenemos intervención humana que te soluciona, pero no es la experiencia de usuario a la que deberíamos aspirar. O sea, al Mm. final, y ahí es donde un poco lo digo, la inteligencia artificial nos puede ayudar mucho y también nos volvemos a apalancar en ser una nueva tecnología que tratamos mejor también los datos, tenemos procesos más verticales y simplificados. Para nosotros es más sencillo implementar una IA que pueda comunicarse con nuestros datos y comunicarse con nuestras plataformas y dar soluciones. Al final, los casos de uso de los clientes eh, la- se solucionan por un humano siguiendo una serie de pasos, ¿no? Entonces tú le puedes enseñar a una inteligencia artificial, para este caso de uso, esta es la solución, para este caso de uso, esto es lo que tienes que hacer. Entonces nosotros ahí tenemos una pequeña ventaja competitiva también de integrar esto y tratar de cubrir todos los casos de uso, pero lo hablábamos antes también, antes de empezar, que a mí o sea, estoy muy. Por eso lo digo, porque con el libro Unreasonable, como me lo has descrito, de la obsesión por la experiencia del usuario, ¿no? Ujú. Y a mí sí que me obsesiona poder dar soluciones adecuadas y satisfactorias al 100% de los clientes. ¿No? Yo no estoy feliz haciéndolo para el 99%. O sea, tengo un 1% ahí que necesito solucionar. Entonces, a mí cuando alguien me escribe por alguna red social, oye, he tenido este problema, llevan 24 horas sin contestarme, yo intento cambiar esa experiencia y hablo con el equipo y digo, oye, tenemos este caso, como me ha escrito y tiene esa urgencia, me gustaría que lo solucionásemos antes. Entonces mi equipo lo coge y le da la solución. Pero esto tiene que pasar siempre, no sin que me tengan que escribir a mí, ¿no? Entonces ese es el gran desafío
que tenemos de buscar esa excelencia de la experiencia de cliente, que lo más sencillo es echarle gente al asunto, pero no es escalable y no está en línea con el modelo de negocio. Mm. Entonces, si tú quieres levantar el teléfono y que en 2 minutos te atiendan, eso va a cambiar mi modelo de negocio y te va a cambiar a ti, porque igual te tengo que empezar a cobrar por cosas que no te cobraba. Hablaste antes de la plataforma que han desarrollado como neobanco. Estoy pensando en si crees que las cuentas bancarias van a ser más como el centro de vida financiero. Y voy a tratar de explicar a qué me refiero con centro de vida financiero, como un espacio en donde yo pueda en esta plataforma tener distintos recursos para ordenar toda mi vida financiera y tener productos, como ya antes los mencionaste que sí los hay, de productos de ahorro o educación financiera para el ahorro, para la inversión, poder comprar sin fricciones. Entonces es una plataforma, no es una cuenta bancaria, es una plataforma que me permite entender, analizar, educarme sobre finanzas para llevar o alcanzar esa libertad financiera de la que vamos a hablar después. Yo creo que en el pasado todo el mundo tenía una relación bancaria, ¿no? Y al final, cuando no estabas satisfecho o te ofrecían algo mejor, trasladabas toda tu operativa a otro banco. Ahora vivimos en una realidad en la que es más ágil abrirse una cuenta y hay distintos proveedores que destacan por distintos factores y hay una predisposición a tener varias cuentas. Y eso se está viendo y también pues en estudios e informes se ve que pues, ahora de media la gente creo que tiene como 3 cuentas, que esto no era así hace unos años, ¿no? Lo que sí que es cierto es que todos aspiramos a ser el banco que más cuota de actividades tenemos. Y ahí es donde está un poco la lucha. Porque ya no es cuestión de dónde te abres la cuenta o no, es dónde operas o dónde Ujú. utilizas más productos. Entonces ahí la batalla está en producto por producto ir ofreciéndote lo mejor posible. Y ahí es donde va a estar la competición. Nosotros tenemos una plataforma que permite gestionar muy bien el dinero. Al final tú tienes tu cuenta corriente para tus gastos del día a día, tienes tu cuenta de remunerada que te da remuneración sobre los saldos un poco que no estés utilizando. Puedes crear cuentas conjuntas, puedes crear cuentas de autónomos, tienes una parte de inversiones y además luego tú puedes crear subcuentas o subespacios que los llamamos nosotros, que tú puedes tener una cuenta adicional en la que vas apartando dinero o en tu parte de inversiones puedes crear distintos espacios de este es mi dinero a largo plazo para mi jubilación. Este es el dinero que estoy invirtiendo para la compra de una casa dentro de 10 años. O sea, te damos mucha autonomía para gestionar el dinero. Te permitimos crear presupuestos para que crees la disciplina de no gastarte más dinero del que deberías mes a mes. Te permitimos crear reglas que cada vez que entra dinero en tu cuenta de tu salario, se transfiere los 100 euros que tú del pasado has comprometido a la inversión Que hoy del presente no lo que quieres hoy dar. del presente no lo quiere hacer, pero tu yo del pasado puso la regla, entonces ese dinero se va a tu cuenta de inversión, en la que además has creado un plan de inversión donde ese dinero se va a invertir automáticamente en el día del mes que tú hayas decidido, ¿no? Entonces, creamos categorización de gastos para que entiendas un poco tus hábitos de consumo. También, o sea, puedes tener tu presupuesto general, o puedes también tener tu hábito, o sea, entender si tus hábitos se están desviando. ¿Te has gastado más en restauración o te has gastado más en compras un mes? Y si eso es correcto o no, puedes hacer ese ejercicio, ¿no? Y esto es la base de nuestra oferta de productos para todos. Y luego, pues ya le vamos añadiendo productos más satélite. Al final, pues tenemos la parte de préstamos para la gente que necesite. Tenemos las cuentas premium, que tenemos distintas categorías de cuenta que te dan acceso a distintas funcionalidades. Nosotros tenemos la cuenta estándar, pero luego tienes una cuenta smart para tener tu tarjeta física o tener más subespacios donde tener tu dinero apartado para poder crear tus reglas. Luego tienes tu cuenta Go, que es más enfocada en viajes, porque ya te viene con los seguros
si un viaje se te retrasa, tienes las mismas funcionalidades core que te describo, pero además tienes todos los seguros de viaje, de retraso, de equipaje, etcétera. Y luego tienes la tarjeta Metal, que se incorpora todo lo mismo que la de los viajes, pero te incorpora cosas como protección de compras y protección del teléfono móvil. Que igual hay mucha gente que compra mucho cosas de valor y prefiere tener un seguro constante que te da la tarjeta y lo tienes protegido durante un par de años. O tienes un teléfono y en lugar de pagarle al proveedor del teléfono pues una cuota mensual pues, y asumes pagar el coste de la suscripción de la cuenta Metal de N26 y que te cubra esa protección, ¿no? Y bueno, y luego además, pues oye, tarjetas de eSIM cuando viajas, ¿no? Porque como tenemos este servicio enfocado en viajeros, pues ya vas a viajar y no quieres darte de alta en otro lado, ofrecemos datos a muy buen precio, ofrecemos acceso a salas de VIP de los aeropuertos, o sea, depende de la tipología de cliente, tenemos esos tipos de servicios, pero la cuenta básica cumple todas las funcionalidades que necesitas en el día a día en España. Lo que decía Bizum, IBAN en español, poder domiciliar tus recibos, poder recibir pagos de la seguridad social, poder invertir sin comisiones. Eso todo lo tiene el cliente que no necesita nada enfocado en los viajes o no quiere ni la tarjeta física ni creer. O sea, eso lo tenemos todo. Entonces, volviendo al punto anterior, hay que tener la oferta core que sea más, que cumpla todas las expectativas del cliente y luego le vas añadiendo accesibilidad a productos a un mejor precio, con unas mejores condiciones o con una mayor flexibilidad y crear herramientas que sean de utilidad para el cliente que está un poco enfocado en la educación financiera, o que decías antes, ¿no? Oye, ¿esto le permite al usuario crear mejores hábitos? Sí. ¿Le permite tomar mejores decisiones financieras? Sí, pues oye, vamos a incorporarlo con el objetivo de ser el centro financiero de los clientes. Entonces, ahí N26 como neobanco apostamos mucho por esa experiencia y es donde nosotros nos centramos, porque creo que es la clave para ganarte esa confianza de los usuarios españoles o de todos los países, bueno, yo represento a España y a Portugal, pero de todos los países donde estamos, crear esa confianza que pasa por la seguridad de estar en el Fondo de Garantía de Depósitos alemán, la seguridad de la tecnología que utilizamos, la seguridad de que vas a tener los productos y herramientas que necesitas, ¿no? Y la seguridad de que estás utilizando un banco que te permite gestionar mejor tu dinero y tomar mejores decisiones financieras. Y ahí es donde estamos. Es curioso porque antes y detrás de cámaras mencionaste, puedes bajar un poquito el micro para que no te tope la Sí. cara a tu cámara. Em, el tema de los viajeros y me dio curiosidad que los neobancos inicialmente, y soy culpable de ello, lo veía como, y hablamos de experiencia y de confianza, como un lugar en donde me abro una cuenta ágil, tengo esta cuenta, meto un dinero ahí para mi viaje y estoy protegido. Entonces lo hacía como son de protección. Pero te vas dando cuenta con el tiempo que es, voy por experiencia porque es súper rápido, súper ágil y estoy depositando ahí un dinero para mi viaje por si me roban, me estoy inventando, trasladé 1,000 euros, que me roben solo esos 1,000 euros, no los posibles, y me invento el número, cualquier cosa, los 20,000 euros que pueda tener en la cuenta tal. Entonces, como que tienes separados, como dicen, los huevos en diferentes canastas, no en la misma, para por si pasa algo en el viaje, solo está expuesta a esta cuenta. Sí. Pero con el tiempo te vas dando, me imagino que esto es lo que les ha pasado, con el tiempo los usuarios nos fuimos dando cuenta de que esto también era bastante seguro. Sí, efectivamente, o sea, por algo hay que empezar, ¿no? O sea, y los neobancos, muchos neobancos empezaron por la parte más de intercambio de dinero y tarjetas de débito. Y al final la propuesta diferencial era, oye, yo te lanzo una tarjeta que no te cobra comisiones cuando pagas en el extranjero, cuando la realidad es que la gente estaba pagando un 5% o un 3% por encima del precio oficial del tipo de cambio, ¿no? Que te Ujú. ofrecía la tarjeta, te estaban metiendo un sobrecargo y de repente llegamos nosotros y empezamos, oye, pues no te voy a cobrar por esto y te pongo un seguro porque al final te interesa, ya que viajas, pues oye, si te pasa algo, tener un seguro médico, que lo tenemos, que no lo he dicho antes, pero seguro de emergencias internacionales que con unas coberturas de
de la leche. O sea, si es que nuestros seguros es de Allianz, que es una Ujú. aseguradora alemana, o sea, que es un seguro muy sólido. Pero eso, le vas incorporando funcionalidades que crees que tiene mucho valor para ese tipo de persona joven, que seguramente esté haciendo viajes, que no tenga el respaldo financiero de y si me pasa esto, pues oye, estás accediendo a una cuenta gratuita o con una suscripción muy baja y te da una serie de servicios adicionales de no pagar comisiones, por sacar dinero en el extranjero, por utilizar la tarjeta. Si además te pasa algo, no te preocupes porque no te has tenido que contratar un seguro médico caro, sino que el de la tarjeta te cubre. Entonces, pues vas cubriendo un segmento, pero luego vas expandiendo tu oferta de servicios y productos a más cosas que tú crees que son relevantes para el cliente. Y es un tema de poner al cliente en el centro y ver, oye, ¿qué necesitas? ¿Cuáles son tus problemas en este sector? Y yo, con un apoyo en la tecnología más avanzada y con la flexibilidad que tengo de ser un banco nuevo, ¿cómo lo soluciono? Para crearte una mejor experiencia a un menor coste. Y ahí es donde siempre estamos nosotros poniendo el foco. Mm. Liderar un banco, porque al final le hemos definido, quitamos la palabra neo, liderar un banco, me sorprendió cuando nos conocimos, lo joven que eres para haber liderado dos, dos bancos en tu etapa anterior y ahora N26, liderar a nivel Iberia, ¿no? España y Portugal, no dejan de ser bancos y la palabra líder conlleva una gran responsabilidad y una gran responsabilidad conlleva tomar decisiones difíciles. Me gustaría hablar de lo que conlleva liderar y lo que conlleva liderar un banco. ¿Cuál recuerdas puede ser la decisión más difícil que hayas Mm. tomado liderando una institución como una institución financiera? La verdad que yo he tenido mucha suerte porque los bancos que he liderado han sido en momentos de bonanza, de crecimiento, ¿sabes? De querer hacer. Ahí tengo bastante suerte y también lo hablábamos antes, ¿no? Lo del el buen líder, el líder para los buenos tiempos y el líder para los malos tiempos, ¿no? Entonces, por ahora, a mí me ha tocado liderar buenos tiempos y la verdad que no he tenido que tomar ninguna decisión crítica que tuviese un impacto negativo en personas. O sea, por ahora he tenido mucha suerte y toco madera para que se mantenga así todo el tiempo que haga falta. Si lo veo como desafío como líder a nivel personal, seguramente la decisión más difícil que he tenido que tomar ha sido cambiarme entre bancos. Porque al final, cuando yo trabajaba en banca tradicional, yo trabajé en JP Morgan 7 años y ya tenía claro que me quería mover a fintech. Entonces no fue una decisión difícil y tampoco era un líder. Ahí ni tenía un impacto relativo, ¿no? Dentro de la gran estructura. Entonces ahí no la considero como difícil. Pero cuando tuve que cambiarme a N26 desde otro neobanco, ahí sí que fue difícil porque había hecho las cosas muy bien, había tenido un impacto muy positivo y iban las cosas muy bien y estaba muy bien reconocido, pero me tenía que cambiar. Y fue una decisión difícil y me tenía que cambiar porque el tipo de trabajo y el entendimiento que tenía la empresa sobre cómo hacer las cosas desde España no iban a cambiar y eso a mí no me permitía crecer como líder. Entonces fue una decisión de me tengo que ir de un sitio que va muy bien y que estoy haciendo las cosas muy bien, pero como no puedo seguir aprendiendo como líder, me voy a quedar atrás. Y entonces tuve que tomar la difícil decisión de empezar de cero como líder en otro neobanco y volver a tratar de tener un impacto, volver a ganarte el respeto y la reputación que no tienes en un nuevo sitio. Entonces, eso fue una decisión muy difícil, pero era la decisión adecuada. Como dice un amigo mío, que a veces o sea, es la decisión adecuada aunque no haya sido la correcta, o algo así. Dice, y tiene sentido de que independientemente de que a futuro las cosas puedan ir mejor o peor a nivel laboral, no quiere decir que en el momento que tomaste la decisión no fuese la decisión adecuada. Y en este sentido, eh, para mí cambiarme fue la decisión adecuada.
y por ahora está siendo la correcta. Habrá que ver dentro de 3 o 5 años si sigue siendo la correcta o no, pero a mí esta nueva etapa laboral me ha abierto un montón de nuevas posibilidades como líder, ¿no? Porque, por ejemplo, que se anunció la semana pasada, estamos abriendo un hub de operaciones en Madrid del que yo soy pues, el líder y que vamos a contratar a un montón de gente, pues esa oportunidad nunca se me hubiese dado. Y para mí es una súper experiencia positiva que una empresa extranjera apueste por mi equipo y por la forma de hacer en Madrid y en España para seguir trayendo talento. O sea, yo me siento orgulloso de que se perciba eso desde Alemania, de los equipos españoles, ¿no? Entonces, para mí eso es algo que no hubiese podido conseguir en mi anterior etapa. Eh, También la estructura, la forma de hacer negocios aquí se entiende, volviendo al punto antes de qué tenemos que hacer para ser relevantes para el cliente, para ser relevantes para el cliente español, esta empresa entiende que tiene que tener equipos especializados a nivel local en las distintas vertientes que son relevantes para España, no solo a nivel desarrollo de producto, pero a nivel regulatorio, a nivel seguridad, etcétera, se localiza mucho por país. Entonces, que la empresa apueste por ese grado de localización es una oportunidad para mí, ¿no? Entonces, ahí también la decisión, aunque difícil, es por ahora sigue siendo la correcta porque estar en una empresa que entiende que aunque seas un 100% digital, que busques ser vertical, se apuesta por la localización del talento y de las decisiones para dar la mejor experiencia por mercado. Y eso para mí, pues como líder, es también pues, una manera muy atractiva de trabajar para estas empresas que normalmente nos movemos los líderes en este sector, nos movemos en el desafío de trabajar para empresas extranjeras muy centralizadas que enseguida tocamos el límite porque ya el siguiente paso es tener que mudarse, ¿no? Y bueno, por ahora en esta empresa se toma una perspectiva distinta y están dispuestos a tener líderes con niveles muy altos de responsabilidad en parte de sus países principales que llamamos, ¿no? Que son pues, Alemania como país de origen y luego España, Italia, Francia, pues son los mercados principales que llamamos. Y eso pues no en muchas empresas se permite. Y al final, si tú quieres pasar de country head o general manager y quieres dar el salto a otro nivel, pues seguramente te tengas que mudar a las oficinas centrales. Felicidades por ese nuevo reto y no solo felicidades, sino yo creo que es, y lo vi en la exposición pública que tuvo la noticia de la decisión de N26 por apostar de que España tuviera ese hub, ese segundo hub fuera de Alemania. Es una excelente noticia para el país en general, Sí, porque es un banco apostando por un país que significa unas oficinas grandes con una infraestructura un poco más grande, más apuesta, que quiere decir apertura de nuevos puestos de trabajo, sí, apuesta por el talento español, sí, em, que quiere decir que van a crecer, ya no solo tienen una cuota de mercado interesante, sino van a crecer en el mercado español, que en general eso ayuda a la economía en general. Entonces, no solo estoy hablando de N26, sino que es una buena noticia para el desarrollo de una ciudad o de un país. Em, y es un gran reto que tienes ahí sobre la marcha. Entiendo, y hablaste de la palabra aprendizaje. Entiendo que lo que te mueve es estar en constante aprendizaje. Entonces, en esta búsqueda de nuevos retos, porque eso conlleva, decíamos, esa gran responsabilidad. Y estoy pensando en las identidades bancarias, tú como director general de N26 para Iberia, lo que eso representa en temas de poder, ya de hablar a niveles altos, y de responsabilidad. ¿Cómo conllevas la palabra poder y responsabilidad en tu puesto de trabajo? Em, a ver, volviendo al punto del aprendizaje, yo creo que cualquier líder tiene que seguir aprendiendo y seguir formándose para enfrentarse a situaciones que igual a día de hoy no pueden existir, pero que quizá a futuro existirán.
Y para mí, o sea, yo puedo estar liderando un banco en España, pero me falta muchísimo conocimiento y muchísima formación para poder aportar igual todos los puntos de vista y todo lo que te puede aportar un ejecutivo de banca de 55 años. O sea, imagínate. O sea, también yo soy consciente de mis limitaciones. Al final, cuando hablamos de poder y responsabilidad, yo la responsabilidad, soy muy consciente de la responsabilidad para con los clientes, pero también para con los empleados y con la sociedad en su conjunto, ¿no? Y déjame que desarrolle esto. O sea, al final yo tengo la responsabilidad de que los clientes tengan su dinero en un banco que cumple los mayores estándares, que tiene un enfoque en que el cliente tenga una buena experiencia, que se hagan las cosas bien, que se responda de la manera adecuada, en los plazos adecuados. O sea, para mí hay una gran responsabilidad y esto es algo que viene en mi ADN de haber sido banquero en JP Morgan, que todo es la experiencia del cliente, ¿no? Al final en banca privada se cuidan mucho los pequeños detalles, ¿no? Y yo siempre he tenido eso en mente, de hay que cuidar mucho la experiencia del cliente, hay que hacer siempre que el cliente esté contento, cuando el cliente tiene algún problema hay que estar ahí para responder y ayudar, y eso es una súper responsabilidad que yo me tomo muy en serio. Y a mí no me gusta cuando el nivel del servicio no está a la altura de lo que yo creo que debería estar, y es una de las peleas que tengo constante como líder dentro de una organización, que hay líderes más por encima mío, ¿no? Eh, Responsabilidad con los empleados. Al final tienes que escuchar cuáles son sus preocupaciones, tienes que ayudarles a progresar en su carrera, tienes que formarles, tienes que hacer que se sientan motivados con lo que hacen, que vean que valoras lo que hacen, y eso es un trabajo muy importante y que hay que hacerlo con mucha responsabilidad. Y es parte de lo que un buen líder tiene que hacer, valorar, motivar, hacer crecer a la gente. Y ahí se diferencian muchas veces los buenos líderes de los malos líderes. Los malos líderes suelen tapar el talento incipiente, mientras que un buen líder intenta explotarlo, ¿no? Y yo, por suerte, tengo la seguridad en mí mismo de que creo que luego, si me rodeo de mucho talento y ese talento explota, a mí me va a elevar, me va a subir hacia arriba con ellos, no me va a enterrar a mí. O sea, creo que eso es un pensamiento un poco eh, mediocre, diría, ¿no? Que pensar que porque tu equipo tenga mucho talento y tenga mucho empuje, que te van a pasar por los lados. Eso es que tú no te estás poniendo en valor realmente para explicar o que se haga ver que tú has generado, has ayudado a que se cree ese ecosistema en el que sube la densidad de talento, ¿no? Entonces un buen líder creo que siempre tiene que empujar a sacar lo mejor de todo el mundo. Y si te quedas por el camino, búscate la vida tú, de ver cómo te mantienes en esa ola, ¿no? De que está empujando. Pero frenar esa ola, primero es muy complicado y segundo no es lo mejor para la empresa, ¿no? Y en tercer lugar, la sociedad. Creo que, por suerte, desde los neobancos o liderando neobancos tenemos muchísima flexibilidad para tratar de que la gente gestione mejor su dinero, entienda el valor del dinero, entienda el impacto de las comisiones elevadas a largo plazo. O sea, creo que podemos ayudar a crear esos buenos hábitos y esa buena disciplina en cuanto más gente mejor, aunque no sean usuarios nuestros. Y como no cotizamos en bolsa todavía y no tenemos que reportar, o sea, tenemos mucha flexibilidad. O sea, por un lado, de que no tenemos esa presión externa y en segundo lugar, que tenemos un modelo operativo que nos permite poder explicar dónde la gente tiene que optimizar, ¿no? Porque yo ya he lanzado un producto que optimiza mucho en costes al cliente y aunque lo utilice para mi modelo de negocio me sirve. Entonces yo puedo ir al resto de la sociedad y decirle, o sea, desde lo que nosotros ofrecemos en N26 a lo que tienes aquí, puedes optimizar todo esto. Y si acaban en N26, aunque yo te haya explicado
que te puedes comprar un fondo cotizado de Vanguard que te cuesta el 0,07% anual y no tienes que comprarte un fondo que cuesta el 2% anual, porque un 2% de comisión anual durante 30 años destruye la mitad de tu patrimonio, yo te lo puedo explicar y aún así me interesa que dentro de mi modelo de negocio que ese cliente acuda, ¿no? Entonces, la responsabilidad de crear esa educación financiera, esos buenos hábitos, pues yo la tengo, porque creo que es importante y sobre todo tengo la suerte de que se alinea con el modelo de negocio nuestro. Entonces, pues me da esa flexibilidad trabajar en un nuevo banco que seguramente en un banco más tradicional no lo tendría. Y el poder, pues el poder lo utilizo para cumplir con mis responsabilidades, la verdad. O sea, yo tengo poder como líder dentro de la organización y utilizo para empujarlo en estas tres vertientes todo lo que puedo. O sea, no utilizo necesariamente el poder para nada que no sea esto. O sea, no me hace sentido. O sea, creo que es el mejor uso de mi tiempo y mi poder tratar de que se cumplan estos tres factores de responsabilidad. Mm. Hay tantos temas en este mundo financiero. Cuando estaba preparando este episodio, pensaba puede ser, y lo hablábamos detrás de cámaras, un episodio más técnico, un episodio más de educación financiera para gente que no tenga los conceptos tan interiorizados, o puede ser una historia de liderazgo de Anthony. Podía ser tantas cosas que creo que a lo largo de esta hora y media que vamos de conversación hemos tocado un poquito cada palo. Preparé una sección de preguntas rápida que no Ujú. acostumbro a hacer, pero me parecía que podía ser interesante aquí por reforzar el tema de las finanzas y esa parte de la educación financiera. Si te parece bien, vamos a ella. La idea es que puedas responder como tú quieras y te alargas lo que quieras, pero está pensado como para que sea un poco más corto, Breve. pero lo Va. hacemos como tú quieras. Entonces, preguntas muy directas. ¿Ahorrar o invertir? Las dos. Hay que ahorrar a veces para objetivos a corto plazo, pero hay que utilizar la inversión como esa herramienta que ayuda a que tu ahorro no desaparezca por culpa de la inflación. Se pueden hacer, no está apuntada, la pregunto porque te estoy escuchando. ¿Se pueden hacer las dos, no importando la cantidad de dinero que generes al mes? Sin duda, yo creo que lo más importante es generar el hábito. Y cada persona tiene una capacidad de ahorro o inversión distinta y unas necesidades distintas, ¿no? Pero creo que todo el mundo se beneficiaría de, independientemente del dinero que destines, generar ese hábito. Porque eso va a ser bueno sí o sí. Mm. Que como se podría estructurar ese hábito no es en forma de cantidad de dinero, sino en un porcentaje, ¿no? Sí, en un porcentaje o también te valdría una cantidad de dinero. Lo que yo sí que veo como utilidad es marcarse algún objetivo, ¿no? ¿Estás ahorrando porque te quieres comprar una casa o estás ahorrando por lo que pueda pasar en el futuro para tu jubilación? Y en función de eso puedes decidir si ahorras más o inviertes más. Un poco, al final ya esto es un tema más puramente financiero, pero un dinero que necesitas en un corto plazo, lo más sensato no es invertirlo, mientras que invertirlo tiene mucho sentido cuando tienes ese enfoque a largo plazo, ¿no? Para lo que hemos dicho, esa bola de nieve que se te va generando. Entonces depende del caso de uso. Como paso inicial, todo el mundo tendría que crear el ahorro, la disciplina de un ahorro, y aquellos que sepan que no van a necesitar ese dinero o parte de ese dinero en muchos años pueden empezar a crear la disciplina de inversión, de invertir todos los meses un poquito. Viene la palabra en la siguiente pregunta. ¿Ingresos altos o disciplina? Disciplina. Al final te puedes encontrar muchísima gente con ingresos altos que tiene peores problemas financieros que gente que tiene ingresos mucho más bajos. Al final es una cuestión de responsabilidad y disciplina con el dinero. Y gastar lo que puedes gastar, ahorrar para lo que tienes que ahorrar, pues esa persona seguramente esté en mejor situación que el que es muy indisciplinado y tiene mucho dinero, pero se lo gasta todo o se gasta más de lo que tiene. ¿Automatizar finanzas? ¿Sí o no? Sí, yo creo que tiene muchas bondades la automatización para generar hábitos y disciplinas, olvidarte, no tener que mirarlo, no tener que sufrirlo cuando hay periodos que van mal. Creo que automatizar siempre es un buen ejercicio.
independientemente de que luego accedas y activamente hagas cambios o tomes decisiones distintas, creo que la base debería ser siempre la automatización. Marcarte presupuestos, marcarte objetivos de ahorro para las vacaciones, marcarte el objetivo de no gastarte más de lo que te has propuesto cuando te has ido de vacaciones. O sea, creo que esa automatización te permite estructurarte mejor y generar mejores hábitos. El dinero da tranquilidad. Yo creo que es una herramienta que te puede ayudar a tener algo más de tranquilidad, pero la tranquilidad tiene que venir por muchos otros frentes. Creo que si tienes un problema de dinero te supone un estresor, si no lo tienes no es un estresor. Entonces, igual tampoco te genera tranquilidad, pero no tienes un estresor más. Yo creo que como concepto único no te da tranquilidad porque hay tantos factores en la vida que te pueden generar disgustos y ansiedad. Pero bueno, es uno más que un estresor más que se activa o no. Lo mejor es no tener un estresor por problemas con el dinero, ¿no? Consejo sobre el dinero para alguien joven, y doy contexto, hablemos de unos 20, 25 años. Pues lo que hemos hablado al principio del interés compuesto, de crear ese hábito de invertir todos los meses, aunque sea 20, 25, 50 o 100 euros, con nosotros se puede hacer de 1 euro y crear ese hábito de inversión. Porque al final, cuanto más tiempo lo hagas, el efecto bola de nieve se hace mayor. Entonces, la idea es que cuanto más joven empieces a crear esa disciplina y ese hábito y lo hagas poco a poco, porque se van a dar cuenta que por haber hecho un pequeño esfuerzo todos los meses de apartar 50 euros, cuando esta persona de 20 con 35 años se quiera comprar una casa, va a decir, oye, ¿cómo es posible que tenga ahora aquí 50, 60, 70 mil o 100 mil euros apartados sin haber hecho un gran sacrificio? Y solo porque empecé hace mucho tiempo. Yo creo que es lo mejor que podría hacer todo el mundo. De hecho, perdona que me extiendo, pero el gobierno alemán ha empezado a dar 10 euros al mes a todos los menores para que lo inviertan, porque quieren incorporar el hábito de la inversión en la gente y además son conscientes de que hay un desafío con el sistema público de pensiones y tal. Entonces quieren que la gente más joven se incorpore cuanto antes a las inversiones para que cuando cumplan 18 tengan un patrimonio ahí ahorrado, pero sobre todo para incorporarlos en la disciplina de invertir, que al final no es azar o aleatorio, que el conjunto de las bolsas y las inversiones tiene una tendencia alcista, ¿no? O sea, luego verás en el corto plazo que se mueven, fluctúa, sube, la guerra de Irán, baja, no sé qué, al día siguiente sube, pero a largo la tendencia es alcista porque la economía y las sociedades desarrolladas funcionan así, con una tendencia al alza, ¿no? Pues, se consume bienes, los bienes cada vez cuestan un poquito más, los sueldos van poco a poco subiendo, o sea, nos movemos en esa tendencia al alza, ¿no? Entonces, bueno, ahí me he Hablábamos, extendido un poco. no, 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 pero hablábamos detrás de cámaras del libro este que te recomendé de Nudge, el pequeño empujón de Thaler. Y es lo que acabas de compartir del ejemplo de Alemania, es básicamente eso. Es un Es empujoncito. un empujoncito que suena como ayuda financiera, pero no lo es educación. Sí. Te doy un pequeño empujón para resolver un problema de pensiones enorme, que podríamos hacer un episodio entero de eso para España. Pero es ese nudge, ese pequeño empujón que se puede hacer como estrategia para educar a la gente y que esto sea esa bola de nieve para Sí. resolver ese gran problema que se tiene de frente. Te pedí el consejo para alguien joven, que fue el que diste, y en contraposición te pido un consejo para alguien que siente que ya va tarde, para alguien mayor. O sea, al final, cuanto más tiempo lo hagas, por concepto, más bola de nieve vas a hacer, pero independientemente, si tienes claro que tienes que incorporar inversión para tu futura jubilación, aunque tengas 40 o 50 años, también está bien incorporarlo. Y al final, igual lo que tienes que hacer es un esfuerzo económico más importante mes a mes. Y esto con la calculadora de interés compuesto podrás ver que, pues oye, si lo haces durante 40 años, pues con 20 euros te llegas a un objetivo X, y si solo lo haces durante 20 años, pues en lugar de con 20 euros para llegar a ese mismo objetivo, pues tendrás que meter 200. Pero bueno, que se puede hacer. Y pues mucha gente, lo normal además con los niveles de educación financiera que hemos tenido históricamente, lo normal es que la gente se incorpore a
a la inversión, etcétera, pues en edades más adultas. Mm. Una creencia sobre el dinero que cambiarías. Que el dinero en efectivo en la cuenta corriente no está exento de riesgo. Al final tenemos un riesgo silencioso y constante que es la inflación, que no es un mal, sino que se busca. Los gobiernos buscan que haya una inflación constante, sostenida pero constante, de entre el 2 y el 3%, y eso hace que el dinero en la cuenta corriente pierde valor constantemente. Entonces, estos conceptos de no, el dinero debajo del colchón, el dinero está más seguro en la cuenta corriente, tienes una percepción de seguridad de que ves la misma cantidad de ahí, pero el mundo va avanzando. Y lo que te costaba 10 euros hace 10 años, ahora te cuesta 15. Entonces, si tu dinero sigue siendo 10, ya no te puedes comprar lo que te comprabas antes, ¿no? Entonces, yo cambiaría esa mentalidad de que el dinero está más seguro sin invertirlo, sin generar ningún rendimiento, porque no es verdad. El dinero pierde valor año a año. Y si hay alguna crisis financiera o una guerra o una economía se va al garete, lo que se ha visto siempre en esos países que han tenido esas desgracias es que tienen una inflación brutal. Imagínate una inflación del 60% al año. Pues es que desaparece el dinero. O sea, lo tendrás en la cuenta. Tú verás ahí que tienes 10.000 euros, pero No si valen. tienes un 60% de inflación, o sea, ya puedes tener el doble de dinero prácticamente al año siguiente, o convertir ese dinero en el doble, o no vas a poder asumir los costes que asumías hace un año. Y eso es un riesgo incontrolable. Como ciudadano particular no lo puedes controlar. Es muy difícil. Entonces, bueno, que no está exento de riesgo, entonces lo mejor es por lo menos tratar de cubrirse contra la inflación, ¿no? Y para eso hay que invertir. Aunque percibamos que la inversión puede ser arriesgada, no invertir también es arriesgado. Mm. Hablamos de psicología humana a través del dinero. ¿Crees que el dinero amplifica quién eres? Creo que te puede dar esa seguridad de, de quién eres, ¿no? O sea, al final, o te puede dar esa tranquilidad de que tienes un dinero que respalda un poco lo que haces con tu día a día. O sea, es una pregunta complicada, la verdad. Eh, o sea, no sé si amplifica quién eres, pero bueno, al final nos movemos en una sociedad que utilizas el dinero para obtener bienes y servicios y experiencias y todo, ¿no? Entonces, si tienes más dinero, puedes hacer más cosas, y igual eso te da una sensación de que amplificas tu persona. No lo sé. Lo Yo dan, creo que habrá casos que sí, casos que no, no lo sé. lo dan en el contexto de que se habla en psicología que o se dice como, ojalá que el dinero te encuentre cuando ya tengas la cabeza bien puesta. Sí, Porque si no tienes la cabeza bien puesta, te puede confundir muchísimo. sí, Te puede confundir muchísimo y sacar algo de ti que no eres. Y es estas imágenes que vemos en las redes sociales, ¿no? Esta, esta, esta gana de demostrar sí, exteriormente que tienes dinero. sí, Y entonces deja de ser, o sea, amplifica ese ego no controlado o no esa mente bien sí, establecida de quién eres realmente, quién es Antón. sí, Porque cuando el dinero viene muy pronto y no estás muy bien cubierto de quién es y los valores de Antón, te puede sacar un montón de cosas fuera de lo que sí. hubiese sido si no tienes la cabeza bien puesta. Sí, a ver, yo creo entonces en términos generales sí que considero que amplifica, pero la cosa es si te amplifica positivamente o negativamente, ¿no? O Bien, sea, creo correcto, 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 correcto. que negativamente a mucha gente, porque no tiene los valores o la madurez, pues lo utiliza para presumir, ¿no? Y para creerse mejor que los demás, y a otra persona que quizá la amplifica, la amplifica de tal modo que es más consciente de lo que hace con su vida, el privilegio que tiene de haber podido conseguir dinero respecto a personas que igual no han tenido esa posibilidad, le ayuda, pues, a tratar de
de mejorar a a la gente que le rodea y puede ser una amplificación positiva, ¿no? De cómo Ujú, yo he conseguido este dinero a través de emprender o de trabajar, pues quiero ayudar a gente a que a través de mi experiencia tal. Igual es algo que si no estuviese amplificado por su éxito, mm, no se atrevería a hacer, ¿no? mm. Completa la frase, el dinero es. Una herramienta a nuestra disposición, efectivamente. Lo Yo que he creo que dicho al principio. no, y es ya sabía que esa era la respuesta, pero es que es sumamente fuerte. Me gusta, hablábamos de la repetición cuando Sí, leemos libros y en esta plataforma me pasa lo mismo. A veces pregunto de formas distintas las mismas cosas para regresar a las mismas palabras porque son sumamente poderosas. Yo sí creo, desde el inicio lo dijiste, que el hecho de que visualicemos es un cambio mental, psicológico, pero que cambiemos nuestra percepción del dinero como un problema o como un pilar o como tal, y lo cambiamos hacia una herramienta, algo pasa en nuestro cerebro que lo empezamos a ver más fríamente y podemos tener la habilidad mental de entonces utilizarlo a nuestro favor. No me gusta la palabra jugar porque se mm, puede malinterpretar, igual que en las apuestas y todo esto. No es un juego, aunque la vida en sí es un juego, también se podría decir. Y en ese juego, em, el entender que es una herramienta que puede jugar a nuestro favor y nos puede dar cierta tranquilidad y nos puede dar ciertos beneficios, cambia como la mentalidad de que el dinero sea como unas esposas que te mantienen sí, atado a un estilo de vida, sí. A ver, y es un sino como un concepto juego de estrategia. que se ha hablado en 1000 libros, o sea, Sí. padre rico, padre pobre, o sea, en las 1000 historias, pero en realidad es cierto, o sea, pero sin grandes aspiraciones. O sea, no es cuestión de ahora no voy a tener tanto dinero que no voy a tener que trabajar y voy a vivir de las rentas pasivas. O sea, seguramente hay mucha gente que pueda conseguir eso, pero vas a tardar 50 años. O sea, vas a vivir de las rentas pasivas cuando seas un viejo. O Mm, sea, pero se puede alcanzar. Lo que sí que se puede hacer es utilizarlo para conseguir comprar una casa un par de años antes que si no hubieses invertido. Porque al final te ha generado unas rentabilidades que el objetivo mínimo de dinero que necesitabas lo alcanzas antes. Has utilizado tu ahorro y tu dinero como una herramienta para un objetivo vital que era comprarte una casa y lo has hecho de tal manera que has reducido los plazos. O no tienes que trabajar tan duramente o tantas horas y tal porque has creado un patrimonio financiero que te complementa tu sueldo. Entonces, a ti, o sea, imagínate, tú necesitas para vivir 3000 euros al mes, pero te puedes permitir trabajar con un sueldo de 2500 euros al mes porque tu dinero ahorrado y tu patrimonio financiero te genera los otros 500. Entonces, has ganado, a través de utilizarlo como herramienta, has conseguido esa flexibilidad que decía al mm, principio, ¿no? Has podido no tener que trabajar en el curro ese que te tiene jodido y has podido tener un curro que te paga menos, pero porque tu dinero te permite poder aceptar menos dinero y no tener que perjudicar tu estilo de vida o el de tu mm. familia, ¿no? Que te paga menos y que disfrutas muchísimo Es, más, claro. exacto, pues ese es el punto. Entonces, cuando lo vemos como un mecanismo que lo utilizamos para alcanzar estos objetivos, pues nos cambia pues, la vida, ¿no? A muchos de nosotros. Y los cambios son duros, pero luego pueden ser positivos también. Entonces, la gente que igual ahora se gasta todo su dinero, si puede empezar a destinar una parte a una inversión, pues seguramente al cabo de 2 años dirá, joder, qué bien que hice este pequeño esfuerzo inicialmente, porque después de 2 años he invertido unos miles de euros que además han generado un rendimiento adicional, ¿no? Pues bueno, Mm. Antón, gracias por estar aquí, gracias por tu tiempo, que es lo más valioso que tenemos. Hablamos en este episodio del tiempo, del largo plazo, pero definitivamente el tiempo es una variable que por ser limitada tiene un valor gigante. Y con la responsabilidad y el poder y ahora el nuevo reto que tienes de ser ese hub de N26 en España y crecer las operaciones con un equipo de talento español, sé que el tiempo es limitado y lo más valioso y por eso lo agradezco, el poder conocerte, el poder tenerte aquí
y que podamos podido hablar un poco de finanzas y un poco de liderazgo mezclado. Así que gracias. Te hago la última pregunta en honor al podcast, que es la que siempre hago. ¿Cuál es el ADN del éxito para ti, Antón? Pues para mí ha sido la constancia y la perseverancia. O sea, ser constante en lo que haces, creo que te va elevando poco a poco y perseverar a pesar de los desafíos que te puedas encontrar, creo que es la clave. O sea, al final nos encontramos laboralmente con muchas decepciones, disgustos, injusticias, pero si perseveras, al final puedes llegar a donde quieres estar. Y es un poco lo mismo, la misma parte de la disciplina de la inversión, que también requiere constancia y perseverancia. Así que me muevo por los mismos patrones. Somos, iba a hacerte la broma de somos aburridos, la disciplina, la constancia, no es glamurosa esa palabra fuerte de aburrido, pero funciona. A eso he llegado a mi conclusión también, cuando te levantas a la misma hora, de lunes a viernes, y la gente dice, bueno, qué aburrido, qué poco flexible, tal, pero al final es lo que te funciona, es lo Sí. que funciona. Nada, gracias por estar aquí, hasta la Muchas próxima. gracias, Jorge. Antes de irte, si este episodio te aportó algo, te invito a suscribirte al canal. Es gratuito y es la mejor manera de apoyar este proyecto y acompañarnos en el camino que estamos construyendo juntos. Gracias por ser parte de esta familia del ADN del éxito.